La violencia, si no se para a tiempo, va a crecer. Siempre termina en tragedia. Imagínate que tengan que pasar 20 años para que una mujer pueda romper el ciclo de la violencia. Da escalofríos, ¿no? Fomentar la psicoterapia, fomentar la salud mental. Y decirles que no tiene nada de malo ir a psicoterapia, que tal vez todos en algún momento necesitamos ir a psicoterapia. Es más, le dices, necesito ayuda. Pum. A mí me costó trabajo reconocer que necesitaba ayuda a lavarme la espalda. Tuve que quitarme mis telarañas mentales para poder decir, no, pues sí, sí necesito ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta, de manteles largos, como diríamos, porque tengo aquí a un gran amigo, Rui, Gracias, que Emily. es maestro en terapia gestalt, ya, ¿verdad? Así es. Pero además te has especializado en cosas increíbles. ¿Cuál es tu especialidad, por favor, Rui? Dinos. Te comento, soy licenciado en psicología en la Universidad de Insurgentes. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho y me he especializado en temas de violencia de género. ¿Y por qué te empezaste a especializar en ese tema, querido Rui? ¿Por qué me empecé a especializar en temas de género? Porque trabajé, bueno, hice mi servicio social en la fiscalía y vi que hace mucha falta de sensibilizar al personal. Las fiscalías no tienen perspectiva de género. También aquí porque mi tía Georgina trabaja en los reclusorios, ella trabajaba en los reclusorios y me invitó a dar dos talleres, uno en Santa Marta y otro en Pepan, y me di cuenta que igual no hay perspectiva de género a la hora de juzgar a las mujeres. ¿Nada más a las mujeres, Rui? O sea, ¿sí crees que haya una, eh, pues sí, pues un acercamiento más a esta parte de las mujeres? Porque también hay muchos hombres que sufren de violencia y sufren de abuso también, en el sentido de que, pues, hay mujeres que por ganarse una lana los acusan de violación o de abuso para poder sacar beneficio de eso. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es correcto, Emily. Sí hay mujeres que también se aprovechan, pero necesitamos entender que sí hay mujeres violentadas que todavía siguen vulnerándose los derechos de las mujeres. Es más, de hecho me decía mi tía, no son vulnerables, son vulnerabilizadas. No son vulnerables porque no por el hecho de ser mujer son vulnerables, son vulnerables, no. El contexto las vulnerabiliza, es decir, el patriarcado, esta parte de la mujer tiene que ser sumisa y obediente, y es necesario empezar a tener conciencia en temas de perspectiva de género. A ver, cuéntanos mucho más sobre esta parte. ¿Por qué entonces existe este término de violencia de género? ¿Por qué las mujeres somos más violentadas que los hombres? Explícanos muchísimo más. Ok, primero que nada, te voy a comentar que México tiene que hablar de género, Emily, pues derivado de recomendaciones de tratados internacionales que firman en materia de derechos humanos. Es decir, firma dos. ¿Cuáles son los que firma? CEDAW, no sé si los has escuchado, y Belém de Pará. CEDAW, sus letras son en inglés. Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres. Belém do Pará, en el año de 1994 se lleva a cabo en la ciudad de Brasil, que lleva el mismo nombre. México lo firma en el 95 y lo ratifica en el 98. ¿A qué se compromete con México cuando se crean esos dos tratados? México se compromete a crear políticas públicas para contrarrestar la discriminación y la violencia contra las mujeres. El problema es que seguimos sin poderlas proteger, seguimos o sigue habiendo mujeres violentadas, sigue habiendo mujeres desaparecidas. Es decir, de hecho hay una cosa que se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y casi no la conocen. Pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nace de todas las recomendaciones de instancias internacionales, en donde Corte Interamericana de Derechos Humanos, otros países le dicen a México, ¿qué hubo? ¿Te comprometiste a firmar? Firmaste, no nada más lo firmaste, lo ratificaste, te comprometiste a protegerlas y no las has podido proteger. Uno de los casos más sonados que tuvimos en los 90,
yo apenas era un niño, campo algodonero, o lo que se conoce como mujeres asesinadas de Juárez. ¿Por qué te digo asesinadas? Y ese término también lo aprendí de colectivos feministas. Porque no sé si antes escuchabas que se dice la palabra muertos de Juárez, pero la palabra muertos de Juárez no está bien utilizado, porque no se murieron por causas naturales, no desaparecieron por arte de magia, hay que ponerle su nombre, asesinadas de Juárez, las mataron, las destrozaron su cuerpo, y derivado de esto es que México tiene que hablar de género. Tomando en cuenta esta terminología que nos dices, Rui, eh, ¿por qué de repente hubo estos asesinatos en masa? Porque sí fueron asesinatos en masa. ¿Y por qué está pasando esto? Porque, bueno, no puedo hablar en pasado porque siguen habiendo. Vivimos la realidad de un país en donde tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, de toda esta violencia. ¿Por qué contra nosotras? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema patriarcal, Emily, en donde las mujeres están para obedecer, las mujeres están para servir, las mujeres están para cocinar. Es más, las mujeres están para obedecer. Porque justamente el sistema patriarcal no ha ayudado mucho. Tenemos que romper el sistema patriarcal. Tenemos que romper este sistema donde las mujeres son invisibilizadas. Es por eso, de hecho, que se crea el 8 de marzo. No sé si lo has escuchado. Por supuesto, estamos listos para marchar este 8 de marzo que viene. El 8 de marzo, cuando te comparto también, de hecho, cuando escucho la palabra Feliz Día de la Mujer, me da gastritis, porque no es un día para festejar. ¿Qué vamos a festejar? ¿Que México no ha podido proteger a las mujeres? ¿Qué vamos a festejar? ¿Que las mujeres tienen que estarse cuidando las espaldas? ¿Que las mujeres tienen que estar pensando qué se van a poner? Es preocupante. Oye, Rui, a ver, estás hablando de que estamos en un sistema de patriarcado, pero realmente la mujer en México, la mamá en México, es la mamá. O sea, a ver, no te puedes meter con la mamá es la que tiene la última palabra y al final del día o al principio del momento es la que está educando a los niños y que tal vez está educando de una manera negativa a este hombre que está al final o cuando crece y madura y se vuelve adulto, eh, se vuelve pues en contra de la propia mujer. Es correcto. Si la mamá no se puede hacer nada, pero entonces necesitamos romper los estereotipos. Necesitamos tener una sociedad más sana. Necesitamos empezar a crear políticas públicas para que las mujeres puedan sentirse seguras. Sobre todo, hay un término que dice la licenciada Gina, que es, no tenemos que protegerlas. No, porque otra vez, si no, protegerlas es caer otra vez en este sistema patriarcado. Las mujeres tienen que ser protegidas. No, necesitamos políticas públicas para que las mujeres se empoderen, para que las mujeres sepan que tienen derechos y que los pueden exigir. ¿Qué tipo de políticas crees que sean las útiles? Así, en un mundo maravilloso en donde Rui pueda llegar con una varita mágica a decir, esto es lo que hay que hacer y borrón y cuenta nueva, y si todo estuviera en tus manos, ¿por dónde empezar? Para empezar, meter la materia de género. De hecho, no sé si supiste, Emily, los libros de la SEP que fueron muy criticados, ¿no? Porque donde dicen, es que están fomentando el comunismo. A ver, aguanta. No les conviene, claro, tener a niños que sepan de género. Imagínate poderle enseñar esto a un niño de 5 años, a un niño de 10 años, que sepa detectar a las niñas la violencia, que sepan pararla a tiempo. Sería, metería materias de género en todas las escuelas. Y segundo, crearía, por ejemplo, prender calles, las luces más seguras, vigilar que los policías y también capacitar a todo el personal, policías, peritos y jueces, para que tengan perspectiva de género. Y eso es a lo que te estás dedicando tú en tu chamba. Esa es Mm. la idea, es poder ayudarle a todas estas personas del sistema del gobierno a encontrar esa manera de protección a la mujer en temas de violencia de género. ¿Es así? Así es, y no, repito,
no ser protección, no necesitan ser protegidas, porque Respetadas, ¿no? porque vuelvo a lo mismo, no caeríamos, como dice la licenciada Gina, en el sistema patriarcal, no, necesitamos mujeres empoderadas, mujeres que sepan sus derechos y que los exijan, necesitamos mujeres que conozcan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y que puedan romper el ciclo de la violencia. ¿Y cuál es esa? ¿Te la sabes? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nace de las recomendaciones de instancias internacionales. ¿Por qué? Esta ley se crea en el 2007. ¿Quién estaba en el 2007? Felipe Calderón. Ya traía encima a instancias internacionales en donde le dijeron que hubo firmaste, ratificaste la CEDAW, ratificaste Belém do Pará. Uno habla de la discriminación, el otro habla sobre la violencia contra las mujeres. Lo firmaste y lo ratificaste. ¿Qué está pasando en México? Que no estás protegiendo, que no estás creando políticas públicas y no estás cumpliendo con lo que tú te comprometiste. Es por eso que nace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de hecho, contempla los tipos y las modalidades de violencia. Muy bien. Y entonces, ¿cómo le podemos decir a los padres de familia cuáles son estos puntos importantes que tienen que, o que estaría bien, que le enseñen a sus hijos e hijas para que conozcan esos derechos y que no los violen? O sea, ni como niño hacia una niña, ni como niña permitir que sean violados. Para empezar, necesitamos, insisto, que las niñas conozcan sus derechos, es decir, que, por ejemplo, desde una bromas sutiles, tontita, mensita, ay, qué mensita eres, ay, no, no cocinas rico, o esta broma no sé si la has escuchado, ya te puedes casar. Ajá. Es totalmente machista. Pues sí, podría decir que es súper inofensiva, pero todo el mundo lo utilizamos, ¿verdad? Ujú, sí, es correcto. O esta broma de muchas veces el problema es que la violencia, si no se para a tiempo, va a crecer. Y siempre empieza con bromas, mencita, hasta llegar a la violencia física. Y ese es el problema. La violencia física va a terminar, siempre termina en tragedia. Nunca Oye, va a terminar bien. dentro de todo lo que has visto y todo lo que atiendes, obviamente, yo creo que la violencia más importante de las mujeres es cuando ya crecieron y se quedan con los niños muchas veces pues con la carga de ser mamá, papá, porque se da mucho más, es real que se da mucho más el abandono de los padres en las familias que de las mamás, aunque sí se da el de las mamás, son más raros, pero generalmente las mamás son las que terminan eh, haciéndose cargo de absolutamente todo y, y por miedo a esto, muchas veces se aguantan las humillaciones del proveedor, ¿no? Y dicen, no, yo no quiero, o por miedo a no poder trabajar, o por miedo a haber estado muchos años en la casa sin haber trabajado por haberse ocupado de los niños, dicen, ¿qué es lo que está pasando? Ahora tengo que, sin haber trabajado, sin haber tenido experiencia de trabajo, o haber abandonado el trabajo por algún momento, tengo que volver a pedir trabajo. Y también en las empresas es posible que se dé esta violencia de género porque no permiten que las mismas mujeres que están escapando de la violencia familiar, que están tratando de solventar esta vida nueva para sus hijos por una falta de responsabilidad paternal o así, y luego no les dan trabajo porque dicen, ah, pues no porque eres mamá, no porque tienes hijos, no porque me vas a pedir permiso. ¿Qué pasa de esa manera, en ese caso? ¿Qué necesitamos? Es correcto, no, no se les da trabajo. Es decir, las mujeres, ¿qué pasa? Muchas veces les cuesta trabajo conseguir trabajo. Y entonces, de hecho, Y bien pagado, mano, porque luego Ujú, abusan, ¿no? así es. Y te voy a compartir algo que me decía la licenciada Gina y me espanté. ¿Sabes cuántos años, y esto en estudios, sabes cuántos años tarda una mujer en romper el ciclo de la violencia? No, ¿cuánto? 20. Imagínate que tengan que pasar 20 años para que una mujer pueda romper el ciclo de la violencia. Da escalofríos, ¿no? Ay, Rui.
Emily, casualmente de hecho te voy a compartir algo. Mi nombre es Rui Agustín Gutiérrez Neri. Tengo una discapacidad visual y motriz, más no intelectual. Ahora esto no ha impedido que realice mis actividades. Esto sí me ha costado trabajo, pero te comparto, ya estoy a punto de terminar la maestría en psicoterapia gestalt. Estoy a punto de terminar voy en cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Y eres Y licenciado en psicoterapia, soy licenciado en psicología. en psicología. Psicología, lo que, bueno, les comparto brevemente antes de que empiece con este tema que voy a entrar. A los psicólogos se nos pide tener una especialidad. O es decir, los psicólogos saliendo de la licenciatura no estamos facultados para dar psicoterapia. Tenemos que tener la especialidad en psicoterapia. ¿Por qué? Porque dar psicoterapia es un proceso, es una responsabilidad enorme. Y tú no me vas a dejar mentir, estás en la maestría. Dar psicoterapia estamos trabajando con vidas, con personas. Y están depositando su confianza en nosotros. Si nosotros no tenemos la preparación para su salud, cuidar su salud mental, no vamos a parar. Ok, muy bien. Ahora, imagínate tener discapacidad, ser mujer. Imagínate que hay leyes donde las empresas tendrían que tener personas con discapacidad. Mi pregunta es, ¿se lleva a cabo? Mi pregunta es, ¿se contratan a las mujeres con discapacidad? Y eso lo podemos ver, casi no se da. Imagínate lo puntual, ¿no? O sea, si ya ser mujer es complicado, estamos pagadas menos porque es la realidad. O sea, sí hay muchísimas empresas que ponen muchísima atención en pagarle igual a alguien más, a un hombre, en los mismos puestos, pero hay muchos otros empleos en donde no es así. En donde nosotras por tener hijos no nos dan permisos, no nos dan las facilidades. Es real. La violencia de género existe y es real, a pesar de que se han hecho muchísimas ajustes en muchas empresas. Y lo dices muy bien, Rui. Es correcto, la violencia de género está a flor de piel. Ya vamos avanzando en ciertas cosas, pero por ejemplo, todavía estamos en pañales. Ya estamos avanzando, ya hay mujeres candidatas, pero aguas, que eso también es importante, el que las mujeres sean candidatas no quiere decir que vayan a tener perspectiva de género. Necesitamos mujeres comprometidas, necesitamos mujeres que den ideas nuevas, necesitamos mujeres que implementen la perspectiva de género en todo este país. Ya, Está, es correcto. Y hablando de perspectiva de género, yo sí quiero que seas muy puntual, Rui, y que me ayudes a explicarle a la audiencia qué es la perspectiva de género, de qué nos tenemos que poner, o sea, porque es correcto, pero si le pudiéramos dar a las personas los 10 puntos que tienen que tomar en cuenta para entrar en una educación de género, para no caer en esta discriminación, ¿cuáles podrían ser, Rui? muy bien, Emily, muy bien. ¿Qué necesitamos? Primero, definir qué es género. Claro. ¿Qué es género? Porque muchas veces tendemos a confundir sexo con género. No, son cosas distintas. Sexo son cosas biológicas, aspectos meramente biológicos, es decir, hombre pene, mujer vagina, son aspectos biológicos. Género es una construcción social, es decir, cómo se nos va a educar para ser hombres, cómo se nos va a educar para ser mujeres. Por ejemplo, a los hombres, ¿qué se les pone? Pantalón, zapatos, ¿qué se le enseña? A ser poderoso, a tomar decisiones, a tomar alcohol a más no poder, a tener novias, a tener muchas mujeres. Y entonces no nos preguntemos por qué hay accidentes automovilísticos con hombres, no nos preguntemos por qué hay accidentes por justamente ingerir alcohol. Y género necesitamos empezar a romper estereotipos, es decir, las mujeres no están para cocinar, las mujeres no están no están para lavar, están para hacer lo que ellas quieran. Si una mujer quiere ser ama de casa, se vale, ¿eh? Eso también es importante, porque muchas veces se le van encima, ay, ¿cómo? Si ella decide por su propia pie, pero que no se lo imponga la sociedad,
Si ella misma decide ser ama de casa, adelante, está bien. Pero empezar a romper esos estereotipos. Eso está muy bien. Ya tenemos entonces definido perfectamente qué es el género y por qué hay que respetar el género, dándole la oportunidad a todos los sexos de ser quien quiera ser, como quiera ser. Así es, y los y les. ¿Por qué manejo los y les? Porque tenemos que respetar. Exacto. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que entender algo. Esto Claro. no es una moda, esto no es algo como que, uy, se puso de moda. No, esto es derechos humanos. Y cada quien tiene derecho a expresarse como quiera. A que le digan cómo se les dé la gana. Ujú, es correcto. Tú y yo estamos en una, de hecho, justamente por eso me gusta la gestalt, porque la gestalt es justamente el aquí y el ahora, y respetar al paciente, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces, ya entendiendo qué es el género, entendiendo la violencia de género, quiere decir que cuando una persona entonces violenta la capacidad o la manera de expresar o recibe estereotipos muy marcados de lo que debería de ser por su sexualidad. Así es. De hecho, hay una película muy buena que se llama Barbie, no sé si la viste. Sí, está muy buena. Es para Este, adultos. es para adultos, sí. No es una película para niños y siempre se los he dicho. No se vayan con la pinta de que es una película para niños. No, no es una película para niños. Es una película en donde se abordan roles, estereotipos de género, cómo permean, cómo permean estos estereotipos. De hecho, hay una frase al final donde, no me acuerdo quién, dice, qué difícil es ser mujer, tienes que estar callada, tienes que ser sumisa, si no eres sumisa no eres mujer. Esa es una frase que me resonó y que creo que tiene razón. Es importante empezar a crear conciencia en este tema de la perspectiva de género. Y tomando en cuenta que ya es difícil ser mujer, y es difícil también ser hombre que quiera cocinar cuando es chiquito, ¿no? Que quiera jugar a la comidita porque no lo dejan, aunque los chefs más importantes sean hombres, Uh -huh. ¿no? Pero entonces ahí también hay violencia de género, pero nos estamos enfocando más en violencia contra las mujeres. Y entonces es importante hablar también de la violencia contra las personas con discapacidad. Y yo sí te quiero decir algo, Rui. Es horrible de por sí ya nada más ser mamá en México y no tener espacio para poder utilizar tu carriola, porque no hay banquetas en donde quepa la carriola. O hay entradas y salidas de auto en donde es imposible caminar porque no hay una regulación eh, eh, arquitectónica del paisaje en donde pueda nivelar las salidas y las entradas para tener espacios caminables de libre tránsito, que deberíamos de ser justamente eso que viola una de las leyes más importantes en la Constitución mexicana, del libre tránsito, porque no se puede pasar ni con la carriola. Uno, como mamá, que puede, o sea, que tiene todas las capacidades puestas como debe de ser, si quieres decirlo de alguna manera, y seguramente lo estoy diciendo re mal, pero sin ninguna necesidad adicional de ayuda. Ahora, una persona con discapacidad no lo quiero ver. Alguien con discapacidad visual, una persona que necesite silla de ruedas, no puede ni siquiera andar libre por la ciudad. Ahora hay mucha violencia contra las personas con discapacidad, es correcto, claro. No hay trabajo, nos cuesta mucho trabajo conseguir trabajo. He tenido que enfrentarme estereotipos y prejuicios. Cuando te comento, cuando de hecho cuando entré a curso de la maestría, me costó trabajo. Sí me costó trabajo porque en ese momento no, la directora me decía, es que cómo vas a poder, el nivel de exigencia es mucho para una maestría. Yo le dije, sí voy a poder. Yo veo cómo lo hago, pero yo voy a poder. Y me costó trabajo. Sí, le sufrí, inclusive en la licenciatura. En la licenciatura hubo un maestro que me quiso reprobar porque me quería aplicar los exámenes escritos a fuerza. Y ahí sí tuvo que entrar mi mamá. Y entonces por eso agrégale, ser persona con discapacidad es difícil. Enfrenta los mismos miedos, a los propios miedos de las otras personas, ¿no? ¿Qué?
Qué falta de... Mira, fíjate, hablo muchas veces del sentido común y siempre digo, es que el sentido común no es ni un sentido ni es común. ¿Cómo caramba le puedes ayudar a las personas a crear, a tomar conciencia de una realidad? ¿Por qué tendríamos que ser distintos? Sí, es correcto, pues, sobre todo tenemos que entender algo. Las personas con discapacidad podemos lograr todo lo que nos propongamos, todo. Lo digo porque también tengo un primo con una discapacidad muy, más severa que yo, discapacidad intelectual, si no me equivoco. Y he visto cómo también sufre discriminación en todo su esplendor, ¿no? Entonces necesitamos crear una sociedad más empática. Necesitamos crear una sociedad en donde la discriminación con personas se erradique la discriminación para las personas con discapacidad. Tenemos que entender también sobre todo no sobreprotegerlas, es decir, no hacerle las cosas muy chiquitos. Si hay que cuidarlos, sí, hay que tener ciertos cuidados, eso es un hecho. Pero cuando tú sobreproteges a una persona con discapacidad, le estás haciendo un daño enorme. Rui, me encanta lo que estás diciendo, porque yo muchas veces digo, a ver, señoras y señores, les voy a explicar pues en la neurociencia, en todos bueno, pues para calificar el nivel de necesidad de una persona o de autonomía de una persona, existe el nivel 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, entre más bajito sea el número, o sea, si es un nivel 1, quiere decir que no necesita mucha ayuda, y que si es un nivel 5, necesita muchísima ayuda, ¿ok? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5. Para poder explicarle a la gente, ¿tú qué nivel de necesidad tienes de ayuda de externa? ¿En qué nivel estarías? ¿En el 1, 2, 3, 4 o 5? Eso no lo había, pues, eso no lo había pensado, eso no me había puesto a pensarlo. Eso no me había puesto a pensarlo. ¿Sí necesito ayuda? Sí, porque está bueno, por ejemplo, cuando me lavo las manos me cuesta trabajo y mi tía pues, a veces sí tiene que lavarme las manos, pero por ejemplo para bañarme, ella sí bueno, ya tallarme ya lo que es el pene, ya, pues eso ya lo hago yo solo. La espalda es lo que sí necesito ayuda, porque no me alcanzo la espalda, entonces eso lo hace ella. Oye, Rui, pero déjame decirte, yo creo que eres de las únicas pocas personas que conozco que sí se lavan la espalda. Yo la verdad es que no le alcanzo y no tengo ni un cepillo para lavarme la espalda. Pero, oye, fíjate qué chistoso. Claro, bueno, de hecho, lo que hace mi tía es que me pone un banco, me siento, porque no tengo mucho equilibrio, el equilibrio no es muy fuerte, y entonces yo me baño. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, para mis tareas de la licenciatura, ¿sí necesito ayuda? Sí. ¿Por qué? Porque la visión pues, no es muy fuerte. Ahí sí necesito una amiga, una de mis mejores amigas, es la que me lee. Me lee, y yo la escucho. Si me llego a atorar en algo, le digo que pare y que me lo explique. Y así es como lo hacemos. Pero por ejemplo, para dar las conferencias, para dar los talleres, pues no necesito ayuda. Para eso sí me las gasto yo solo. Entonces, imagínate, allá afuera hay muchísimas mamás que no tienen hijos con discapacidad, que no tienen hijos con una violencia de género porque toman a sus hijos con las mismas posibilidades y ya hay mucho más conciencia tal vez en algunas personas que nos están viendo y con todo y todo les hacen las cosas y les solucionan la vida a sus hijos. Y eso que no tienen, mira, yo les explico, si una familia con una persona con discapacidad, para la familia y para la persona con discapacidad es importante sentirse útil, autónomo, autosuficiente y le ayudan con terapia y de muchas maneras para que logre hacer las cosas como lo más solo posible. Bueno, te comento, de hecho, rápido, tengo una mamá, no la conoces, pero que es muy exigente. Su nivel de exigencia es mucho. Uh -huh. Ella nunca me dice, chiquito, mi amor, nunca uso para. Ella siempre ha sido muy dura conmigo, pero no es porque sea mala, sino es porque quiere que yo empiece a salir adelante.
Por ejemplo, también tengo un papá que también me exige igual, que si me llego a equivocar en algo, sí me lo hacen ver. Y tengo una tía, más mi tía, que si yo en algo me equivoco, mi tía no se anda con, pobrecito, tiene una discapacidad, ¿qué tal si lo lastimo? No, tienes una discapacidad, sí, pero te voy a decir por qué creo que, que te estás equivocando por esto y por esto y por esto. Pum, ya. Y me han exigido. O de hecho te comparto, cuando yo nazco, el diagnóstico que le dan a mi mamá es que ella tiene contacto los primeros meses con rubiola con la rubiola. Cuando yo nazco, la doctora le dice, Norma, se llama Norma mi mamá, tu hijo no va a poder caminar, tu hijo no va a poder hablar, tu hijo va a depender solamente de ti. Y mi mamá, recuerdo que la palabra, siempre me lo ha dicho, la palabra no, no está en su cabecita. Entonces me llevó a terapia, a fisioterapia, a lenguajes, a terapias psicológicas. Y es como, bueno, derivado de todos los esfuerzos que ha hecho ella, es que yo puedo ahorita estar terminando una maestría Y 2 carreras. y 2 licenciaturas. Esto es fabuloso porque justamente ustedes, mamás y papás que nos están viendo, tienen la responsabilidad de hacer humanos autosuficientes. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Se debe? Por supuesto que se debe, porque no podemos querer nosotros quitarles por nuestros propios miedos o por nuestra necesidad de control la posibilidad de ser autosuficientes y de valerse por sí mismos a los humanos, que yo creo que esa es de las, eh, eh, pues sí, de las alegrías más fuertes que tenemos nosotros como seres humanos. Uh -huh. Que entonces, o sea, si ya vimos que sí se puede, que sí tienes o sea, todo el mundo tiene la misma capacidad, no debe de haber violencia de género, no debe de haber violencia contra las personas con discapacidad, entonces ya nos dijiste cuáles son los tops para poder ayudar a las mujeres en violencia de género. Ahora, ¿cuáles eran los tops puntos, claves? Primero entender la discapacidad, que tenemos que entender las discapacidades. No, hay un sinfín de discapacidades. Está el neuromotriz, está discapacidad intelectual, está mucha discapacidad. ¿Le puedes exigir a la persona? Sí, conforme a su nivel de exigencia. Claro, su nivel de capacidad y de Sí, poder, de poner, solución, ¿no? vamos a poner otro ejemplo. No le voy a pedir a mi primo que sepa utilizar las matemáticas cuando le cuesta trabajo, cuando le cuesta trabajo usar ese raciocinio, ¿verdad? Claro. O por ejemplo, no me vas a pedir a mí que sepa álgebra porque me pones a pedir chayotes. Porque justamente por el álgebra sí no es lo mío, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Puedes explotar otro tipo de cosas? Sí. ¿Cuál es? Su potencialidad, su, 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 lo que él quiere lograr. En este caso, mi primo quiere terminar la prepa, sí. Y se le ha metido últimamente de meter la prepa. ¿Puede terminar la prepa? Sí. Se le van a tener que hacer adecuaciones y vamos a tener que trabajar con él constantemente, sí, pero no lo vamos a limitar, porque si le decimos no, es que no puedes hacerlo porque tienes una discapacidad intelectual, ya lo estaríamos limitando. ¿Y quiénes seríamos nosotros para limitarlo? Claro, cuando no podemos ni siquiera entender todo lo que puede ser capaz si no le damos permiso o la posibilidad, ¿no? De explotar todo eso. Y fíjate que qué bonito se ve, de verdad, Rui, todo esto que estás diciendo contigo, que físicamente, pues sí, se nota la discapacidad, sí, físicamente has tenido eh, pues mucho avance. Bueno, ¿Por, también, ¿Por qué es importante, Rui? O sea, hay que hablar de esto como es. Hay muchos papás que discapacitan a sus hijos sin tener una discapacidad física.
que no les da ni siquiera el permiso de pensar por ellos mismos, que les exigen el álgebra, les exigen raciocinio cuando no tienen tal vez una discapacidad física visual, ¿no? Pero sí la pueden tener un poco en esta parte de raciocinio intelectual, en donde no todos somos iguales y tenemos que adaptarnos a las posibilidades de los De demás, hecho, ¿no? acuérdate que todos somos inteligentes. No sé si has escuchado esta teoría. Las Claro, inteligencias imagínate. múltiples de Gardner. A ver, cuéntanos. Las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Qué nos dice Gardner? No nada más es una inteligencia. Son muchas inteligencias. Hay personas, por ejemplo, que son buenas para la música. Hay personas que son buenas, que en este caso mi primo es bueno para la historia. Hay personas que son buenas para el baile, y no forzosamente quiere decir que sean tontos, simplemente tienen una inteligencia y hay que explotar esa inteligencia. No me voy a centrar en su debilidad, me voy a centrar en lo que él pueda hacer. De hecho, hay un término que me gustaría manejar. Vamos a manejarlo con términos de competencias y no de capacidades. ¿Por qué? Porque decir capacidades es discriminar otra vez, Emily. Es decir, no tienes la capacidad. No, espérame. Tal vez yo no soy bueno para hablar en público, pero soy bueno para las cuestiones administrativas. O, por ejemplo, yo no soy buena en matemáticas, pero sí puedo escribir un libro que fue el que escribiste, el de Conciencia con H. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cada quien tiene sus capacidades, cada quien tiene sus competencias. Y hay que fortalecer esas competencias. De hecho, justamente eso es el estándar, pues de hecho por eso se conoce como el estándar de competencias. Es decir, en las escuelas ya no vas a escuchar que no, es que tiene su capacidad, no, más bien, ¿cuál competencia tiene? O cuál sí tiene, y con la que tenga es con la que trabajamos y la que vamos a reforzar. Ay, eso está increíble. ¿Y crees que algún momento la escuela, el sistema escolar mexicano llegue a eso, a ese raciocinio y a esa explotación de competencias del ser humano, por favor? Sí, de ahí viene. De hecho, te comparto. Los libros de la SEP los está tratando de fomentar, ¿no? Por eso te comparto, Mili, cuando escucho palabras de, es que los libros de la SEP fomentan el comunismo. Me dan ganas de reírme, de verdad, y preguntarles a los periodistas, a ver, ¿sabes qué es el comunismo? ¿Sabes qué es el socialismo? ¿Sabes qué es el capitalismo? Porque me supongo que para criticar los libros de la SEP, que ya los conoces, ¿no? Yo los he leído y te lo puedo decir. Eso, justamente ese es el objetivo de los libros de la SEP, el nuevo sistema educativo, poder trabajar con las competencias. Resaltar lo mejor de cada quien. Uh-huh. ¿Hacia dónde tendríamos que llegar entonces, Rui, para poder sanear esta violencia de género y esta violencia discriminatoria con las Primero, personas con competencias distintas, uh-huh, resaltando las competencias de cada ser humano, entendiendo que no necesitas tener una discapacidad para resaltar tu propia competencia. Entonces, ya estamos hablando de humanidad igual, de igual a igual, porque tú eres maestro, yo ya voy a ser maestra, el señor ya es maestro, yo todavía no. Yo quiero ser como él cuando yo crezca. Y la verdad es que es eso, nosotros somos seres humanos claro, con capacidades y tenemos que fomentar, y con competencias diferentes. tenemos que fomentar también la salud mental. La salud mental. Es un tema muy importante. Y decirles a las personas, Emily, que por favor, también a tu audiencia, que cuando vayan a psicoterapia, siempre se los digo, se cercioren que sea un psicoterapeuta. Es decir, no sea un coaching, perdón que lo diga, yo sé que estás en ese del coaching ontológico, pero cuando escucho coaching ontológico a veces me da gastritis. No, no soy coach ontológico. Mm, Hago otro tipo de coaching. mm, ok, perdón, pensé que era. No te preocupes. Cuando escucho la palabra coaching ontológico, dicen qué responsabilidades da psicoterapia. Estamos trabajando con vidas y lo hemos visto durante la maestría. Hemos tenido a los maestros que nos lo han dicho. Entonces, sí, cerciorarnos
fomentar la psicoterapia, fomentar la salud mental y decirles que no tiene nada de malo ir a psicoterapia, que tal vez todos en algún momento necesitamos ir a psicoterapia. ¿Qué se ve entonces o qué inteligencias o capacidades, no dijimos que no son capacidades, son competencias, Uh-huh. desarrollas como ser humano al pedir ayuda? Primero reconoces que necesitas ayuda. Es más, le dices, necesito ayuda. Pum. Al principio, te voy a comentar una anécdota, que es, a mí me costó trabajo reconocer que necesitaba ayuda a lavarme la espalda. Me costó uno y la mitad del otro, y tuve que trabajarlo. Dije, no, ¿cómo mi tía me va a lavar la espalda si ya estoy grande? Y tuve que trabajarlo conmigo mismo. Tuve que quitarme mis telarañas mentales para poder decir, no, pues sí, sí necesito ayuda. Este, sí necesito ayuda porque solo no lo voy a poder hacer. Y permitirte recibirla, ¿no? Ujú. Emily, de hecho, las mujeres, fíjate qué importante es la perspectiva de género. ¿Las mujeres tienen derecho a decidir quién las cuide? Sí, claro. ¿Está mal que una mujer se siente incómoda con un hombre? No. Por favor, si la mujer no quiere que un hombre la cuide, tiene todo el derecho. Es su cuerpo, es su espacio, es su privacidad. Vuelvo a lo mismo, de hecho, lo que me gustó de tu libro es que tú dices, necesitamos niños empoderados. Sí. Necesitamos niños, niñas empoderadas, que sepan que su cuerpo es sagrado. Y eso tú lo dices en el libro de Conciencia de ser padres con H, Emily. Es más, dices, los niños tienen que reconocer que su cuerpo es sagrado. Que nadie, que ni papá, que ni mamá, que ni tío, tiene derecho a transgredir esa seguridad. Yo creo que tiene que ver también con la parte de la autonomía, ¿no? Cuando nosotros como padres de familia entendemos que uno de los roles más importantes de la maternidad y de la paternidad es justamente ayudarles al ser humano que estamos formando a ser autosuficientes y autónomos, eso tiene que ver también con la seguridad sexual, con el respeto a ellos mismos, a su cuerpo y a poder entender que, pues justo lo que estábamos diciendo ahorita, la, la parte de la limpieza propia, de la prevención contra el abuso sexual y entender que lo primero que tienes que hacer con un niño es enseñarle a lavarse sus genitales para que nadie más lo tenga que tocar, ¿no? Y explicarle que cada persona tiene sus partes, cada persona puede tener un nivel de ayuda necesario o que para sobrevivir, ¿no? De alguna u otra manera, y que tenemos que respetar eso. Y la idea es lograr que sean solitos, que no nos necesiten, porque hay una parte importante, ¿eh? Nosotros como mamás pensamos dentro de la educación, sí, cuando mi hijo crezca y yo le voy a ayudar y yo voy a poder y yo voy a resolverle, pero nadie tiene la vida comprada. De hecho, Emily, va a llegar un momento en el que tú como mamá o tú como papá, lamento decirte, todos tenemos un fin, todos tenemos un ciclo, y ese ciclo se va a cerrar, no sabemos cuándo se acabe nuestro ciclo. ¿Qué va a pasar con tu hijo? ¿Qué va a pasar con tu hija cuando tú fallezcas? Vamos a parir chayotes, porque entonces tu hijo o tu hija va a depender de otras personas. ¿Por Y qué luego no? se abandonan, ¿no? A todas estas personas que no tuvieron bueno, en donde estas familias no tuvieron esta sensibilidad de hacerlos independientes, autosuficientes. Necesitamos generar infancias empoderadas, fortalecidas, que sepan detectar la violencia, sobre todo creerles. En algún momento el abuso sexual, siempre creerles. Cuando te digan, mamá, el tío me está tocando o mi tío me está tocando, creerle en todo momento. Nunca voy a olvidar lo que una maestra en psicología nos decía. Un niño un niño que te dice, mi tío me está tocando, jamás te va a mentir. Nunca. Siempre, siempre hay foco de alarma. Tú como mamá, tú como papá, y yo lo he visto, bueno, yo lo he visto con la mía. No necesitas ser psicólogo para darte cuenta que tu hijo está mal. Fíjate qué interesante, porque muchos papás lo niegan, muchos papás no pueden con esa noticia, impiden que los niños se desarrollen, vayan a casa del amiguito a dormir, que vayan a campamentos en donde pueden socializar correctamente y desarrollar otro tipo de inteligencias, la verdad, y los quieren meter en una
en una burbuja para que no sufran, para que no les pase, etcétera. Y yo creo que hablando justamente de violencia de género y violencia, pues sí, o sea, realmente en donde nosotros nos duele como papás y nos preocupamos de nuestros hijos, es justamente en esto, en no vayan a abusar de ti sexualmente, no te vayas a meter en drogas, no te metas en alcohol, no hagas cosas que no debes de hacer, que te impidan, y esas cosas que no debes de hacer son todas estas cosas que impiden que tú vivas la vida lo más plena posible, porque es increíble la vida, ¿no? Es maravillosa. ¿O tú qué opinas de eso? La vida es maravillosa, sí, claro. La vida te pone pruebas. Tú tienes dos opciones. O te sientas a lamentar o sales adelante. De hecho, yo comparto una frase que dice mi mamá. Yo no creo en casualidades, creo en causalidades. Es decir, yo soy de los que creo que las cosas pasan por algo y para algo. Tal vez en el momento no lo puedes ver. Tal vez en el momento dices, ¿por qué me está pasando a mí? Pero te aseguro que poco a poco vas a ir viendo para qué me está pasando. No porque, no me gusta pensar a mí en el por qué, porque el por qué es pobrecito de mí, ¿por qué me está pasando a mí? No. ¿Para qué me está pasando a mí? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta vivencia? ¿Duele? Sí duele, te lo garantizo que duele, pero sí se puede salir adelante. Y tenemos que quitarnos telarañas, simplemente hablarles con la verdad. ¿Por qué? Hablarles de las drogas, del alcohol, decirles que fomentar la salud, sobre todo decirles los riesgos del alcohol, ¿no? Y, y fíjate, Rui, que quiero compartirles algo importante. Resulta Uh-huh. que si bien hay muchos temas de los que has tocado que vienen hacia la violencia en donde lastimas a una persona de una manera, pues física tal vez, intelectual, ¿no? Habemos personas que somos lastimadas por, pues no sé, por mal manejo emocional, no sé. Yo sufrí mucho de violencia en el sentido de que yo no me siento suficiente muchas veces, sufro de depresión, muchas veces considero que mi voz no es suficiente o no tendría por qué yo estar grabando este tipo de mensajes o dando las conferencias que doy, porque pues al final del día cualquiera podría darlas. Pero dijiste algo muy importante, Rui, y creo que me llegó tan bonito y tan profundo que, que es así, o sea, también es respetarse a uno mismo. Eh, yo puedo hablar conmigo, muy gestáltica, respetarme a mí misma y aceptar el reconocimiento mío primero y de las personas que me quieran reconocer, aunque no forzosamente venga de las personas que me gustaría que me reconocieran. Y eso también es violencia de género. ¿Por qué? Porque yo, habiendo sido yo, no tendría yo la posibilidad de recibir el reconocimiento, el amor, las palabras, la contención de las personas, porque crea yo que no me la merezco, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo o cómo podría Rui ayudarme a mí en este tipo de violencia que sí sufrí mucho pues, de género tal vez, porque pues, yo siendo mujer no tenía permiso o no tenía yo las capacidades por haber sido mamá o, o lo que sea, y estoy viviendo la consecuencia de todo eso, ¿cómo me podrías ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Para empezar, tomando psicoterapia, Emily. Es decir, trabajarlo contigo. Y yo te preguntaría, ¿por qué no eres capaz? ¿Por qué sigues pensando que no eres capaz? Cuando, perdón que lo diga, pero ya lo hemos visto. Es que escribiste un libro, que eso no lo hace cualquier persona. Has ido a diferentes lados, a Estados Unidos, a Europa, a divulgarlo. Has trabajado en estaciones de radio y te dejo esta pregunta. ¿Hasta cuándo Emily se va a valorar? ¿Hasta cuándo Emily va a dejar de hacerse la víctima? Y va a dejar de decir, pobrecita de mí. Y va a empezar a asumir la responsabilidad de su propia vida.
Qué bonito. Qué buena cachetada me acabas de dar. Y es que sí, pero es que, o sea, se puede ver una violencia de género con golpes, pero también psicológicos. Y yo creo que es importante darnos la oportunidad como seres humanos de permitirle a todo el mundo hacer quien debe ser. ¿Qué nos puedes decir como para concluir, Rui, dentro de estos temas de violencia de género y de discapacidad? Primero tenemos que tener una sociedad más sana, no perfecta, porque nunca vamos a llegar a la ¿Y qué perfección. es una sociedad más sana? Necesitamos, o sea, que la gente sepa que pueden lograr todo lo que se proponga. Necesitamos también fomentar la psicoterapia. Necesitamos también empezar a creer en nosotros mismos y a dejarnos de victimizarnos. Pobrecito de mí, pobre, es que ¿por qué me está pasando a mí? Y te pregunto, más bien, te digo, asume la responsabilidad de tu vida. No vivamos en la culpa, porque la culpa es ¿por qué me está pasando a mí? Ok, no. Asumo la responsabilidad de mi vida y actúo en consecuencia, porque cuando vivimos en la culpa, no llegamos a nada. Y lo único que hacemos es autoflagelarnos. Pobrecito de mí, ¿por qué me está pasando a mí? De hecho, el Estado necesita comprometerse. Es decir, recordemos que hay leyes, necesitamos empezar a ejercer esas leyes ya. No podemos estar en un Estado donde no se respeten los derechos, donde no se garanticen los derechos. Tenemos que tener un Estado que se comprometa y empiece a implementar perspectiva de género. Claro, porque sí necesitamos que haya una obligación tal vez al principio para que haya, mientras haya una concientización dentro de las empresas y obligarlos realmente a que incluyan a las personas con discapacidad, a las personas que no sean discriminadas por género y es inevitable, ¿no? Esto viene dentro de la evolución de entender que todos somos seres humanos. Es correcto. De hecho, cuando te comparto yo una experiencia, mi hermana me decía, Roy, es que ¿por qué manejas mucho el lenguaje las, los y les? Si eso es una moda. Me costó mucho trabajo hacerlas entender a mis dos hermanas que no es una moda. Las, los y les no es una moda. No es como, ya se puso de moda. No, tenemos que estar sensibilizados. Ya, no podemos seguir viviendo la discriminación. Y aparte, recordemos que México firma tratados internacionales, pero además no nada más los firma, sino los ratifica. Y entonces, con más razón, tenemos que comprometernos a asumir estos tratados internacionales. Tenemos responsabilidad social, todos, y todo empieza desde la casa. Correcto. Tenemos que darle las herramientas a los padres de familia para entonces entender que no debe de haber una discriminación por ser quien quieran ser. Es muy curioso, pero es muy curioso observar cómo las personas ponen su dignidad en las nalgas ajenas y les cuesta trabajo aceptar que haya cualquier persona que tenga una relación sexual con quien se le dé la gana, como si eso dependiera sus propios valores y no, su propio valor personal. Y no es así. Lo que A pasa, nadie le debe de importar nada de eso. lo que pasa es que también estamos buscando cumplir expectativas. Imagínate estar en una sociedad donde tengo que cumplir las expectativas de lo que me exigen. Está grueso, está difícil, no se puede. De hecho, hay una frase que manejamos en Gestalt, no me vas a dejar mentir tú, Emily. Yo no estoy para cumplir tus expectativas y tú no estás para cumplir las mías. La dice Fritz Perls. Y cuando yo entiendo el poder de esta frase, cuando yo la llevo a cabo en mi vida cotidiana, entiendo que yo no estoy para cumplir tus expectativas y tú no estás para cumplir las mías. Si yo tengo expectativas en ti, con la pena, eso es algo que yo voy a tener que cambiar, que voy a tener que trabajar conmigo. Si tú tienes expectativas en mí, con la pena, eso es algo que vas a tener que trabajar tú. Así que, para concluir, querido Rubí, tenemos que concluir esta Ujú. hermosa entrevista. ¿Qué nos puedes decir para todos los papás? Porque la educación empieza en casa. Nosotros somos responsables como formadores de humanos pequeñitos
¿no? Nosotros somos los responsables de transmitir estos mensajes, porque al final del día todos crecen y todos crecen con unas ideas distintas, con necesidades distintas y competencias distintas. Así que concluyamos primero un tema y luego el otro. Violencia de género, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres de familia? ¿Qué es lo que le puedes sugerir a los padres de familia? Primero, que dejen que los hombres hagan cargo de las cosas de de la casa. No te va a quitar ser hombre por lavar la ropa. No te va a quitar la hombría por cocinar. No te va a quitar la hombría por, por hacer quehaceres de la casa. No eres más ni menos hombre. Segundo, quitar estos estereotipos en donde las mujeres tienen que servir la comida. Dejar de hacer chistes, yo sé que dejar de hacer chistes machistas está difícil, pero sí lo tenemos que dejar de hacer. Es urgente. Es decir, por ejemplo, dejar de decir macho al palomo plateado, que es una palabra que aquí a la licenciada Georgina le genera gastritis cuando escucho esa frase. O también vieja al último, quitarnos justamente estos machismos cotidianos. Porque también te voy a decir algo, no se llaman micromachismos. Eso también no me va a dejar mentir mi China. No son micro, son machismos cotidianos que agreden y que lastiman y que tenemos que irlos quitando. No, y segunda, entender que no tiene nada de malo si en todo caso si un hijo es trans, si un hijo es bisexual o es una hija, ¿no? No pasa nada. No son herejes, no es cosa del diablo, no es cosa no de... están pagando un karma. No están pagando un karma, no. No va por ahí, por favor. Quitarnos estos estereotipos. Y violencia, entonces, para concluir esta violencia para las personas con discapacidad, ¿qué podemos hablar? Exigirles lo que puedan, sí cuidarlas, pero también explotar su potencialidad, no limitarlos. ¿Por qué? Porque cuando los limitas les haces un daño enorme. Sobre todo no esconderlos en casa, ¿no? Y que el Estado genere política pública incluyente. De hecho, te comparto algo en Macuspana, hace mucho fui a Macuspana con mi mamá, y recuerdo que ahí tuvimos que tomar medidas de seguridad muy fuertes, porque ahí las personas con discapacidad las encerraban, las violaban y las mataban. En Tlaxcala lo podemos ver, cuando voy a Tlaxcala no puedo ir solo, normalmente voy con mi mamá o con su esposo, porque también en Tlaxcala se les viola y se les mata a las personas con discapacidad. Esto duele. Nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. De como digo cada vez, una y otra vez, después de cada capítulo, es hora de cambiar las cosas y hacer que las cosas pasen de una manera distinta, de una manera incluyente, de una manera con amor, de una manera reconociendo que todos los seres humanos somos eso, seres humanos, con competencias distintas, que tienen que ser respetadas, de la misma manera en la que nosotros exigimos ser respetados a nosotros. Para mí ha sido un honor tenerte aquí, Ruby. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.